en definitiva, podemos poner en perspectiva un tema que has dado en el clave y es lo que podemos rescatar de la entrevista del día de hoy. Y se centra en un tema fundamental y es el liderazgo político o la carencia de liderazgo político existente en nuestro país. Debemos comprender que así como nuestro país, gracias a Dios, es un Estado de Derecho, nuestro país también es una base o es una teoría o se busca aquello del estado de bienestar. Y el estado de bienestar, que no es más que aquel estado que garantiza educación, justicia, seguridad, economía, trabajo, pues debe tratar de que todos estos puntos se encuentren alineados y trabajando en una misma dirección, en una misma zona, en una misma concordancia. Para poder aspirar a un estado de bienestar positivo, hay que tener sin duda alguna un alineamiento político. Y ese alineamiento político se consigue con una base y un gran liderazgo que en estos momentos a mi criterio se encuentra carente del mismo. Yo siento que ahí es donde la puerca tuerce el rabo en Colombia. En definitiva. El tema del liderazgo. Nosotros vimos en las protestas líderes que formaban parte de la masa. Es decir, no era gente que de alguna forma le decía, colonense, aquí está, este es el rumbo correcto. No, iban con la ola. En definitiva. Y eso es peligroso. Claro que sí. Porque un líder no es un militante. Un líder no es un militante, por algo es líder. Bien. Y yo sí marco las diferencias, porque siento que al marcar diferencias podemos aprender de los buenos ejemplos. Le voy a poner el ejemplo de Boquete, que importa mano de obra de Panamá, de David. Fíjese, es una ciudad, es un pueblo a donde del resto del país van a trabajar, ¿verdad? Cuando trató de cercárseles, incluso en la época de pandemia, allá los empresarios se levantaron y dijeron, y el boqueteño decía, hey, déjennos trabajar, no nos encierren, déjennos trabajar. Ahí está Boquete volando. Volando, ¿verdad? Pero la iniciativa, el paso adelante, y aquí no me fijo en la bandera política porque eso es lo menos importante, lo daba el alcalde. Así es. Respaldado por sus empresarios, respaldado por los trabajadores, respaldado por los dirigentes. Ahí la gente se quitó la gorra del partido tal y del partido cual, todos por Boquete. Y al final usted ve Boquete, qué lindo. Pero está el tema que usted dice, el alinear los liderazgos con la gente. Y eso llega a un punto clave. Mi querida Susan Elizabeth nos acaba de dar una pregunta clara. Ian, ¿cómo llegamos a una sobreconfianza, a una sobretransparencia y a una sobreejecución de una sola forma? Primero, dando confianza, dando transparencia y ejecutando. Porque jamás voy a poder tener una sobreconfianza si la confianza inicial no existe y es carente. Y esto es producto, oye, de una carencia en un liderazgo político, de un matiz que se encuentra tan afectado y tan trastocado porque la esencia de la política, que es servir al pueblo, ha cambiado en nuestro país. Y yo diría que mi provincia es un claro ejemplo de esto. Aquí el trabajar, el servir al otro se ha dejado de lado y aquí hemos priorizado el servirme a mí, servirme a mi bancada, servir a mi grupo y lo que quede, si es que queda algo, pues se lo damos al pueblo. Por eso mi provincia, recibiendo tanto, produciendo tanto y teniendo tanto, no tiene nada. Es una gran quimera que mientras pareciese que debería existir tanto, al mismo tiempo no existe nada. Y yo creo que sin duda alguna, estos tiempos de protestas, el post-COVID y sin duda alguna el gran golpe que hemos tenido en materia educativa, en materia social, en materia política y en materia económica, si no es la herramienta que nos va a permitir avanzar, que nos va a permitir crecer para poder tomar las decisiones pertinentes y apuntar a un liderazgo real, a un liderazgo concreto que efectivamente en materia política pueda canalizar la preocupación y la necesidad del pueblo para encontrarle respuesta directa, para poder implementar políticas públicas. Efectivamente existe un plan de educación sexual y veo que ahora la aprobación que se da el día de ayer pretende sin duda alguna dar un marco científico que esté auspiciado y esté avalado por el contenido que se le va a dar, que los padres tengan conocimiento, pues aplauso, pero esto es sin duda alguna un paso gigantesco, pero sigue sin responder claramente todas las necesidades que tenemos en materia de educación y como esto un montón de temas más. Pues nosotros debemos de comprender que es en el liderazgo político y en la canalización de las necesidades que tenemos como pueblo donde ahonda el centro, donde ahonda la razón de ser real de la política y de esa implementación correcta de políticas públicas, Susan, para llegar a esa sobreconfianza, a esa sobretransparencia que hoy
no existe ni la una ni la otra. Y hay que priorizar. Voluntad. Y sobre voluntad. No existe ni la voluntad. Y yo creo que la oposición en materia política debe hacer su trabajo. El gobierno está todavía 2 años y medio, 3 años por culminar. Y ya se están enfocando, ya se están alistando, ya están sembrando bandera de unas elecciones del 2024. Nosotros necesitamos que las elecciones que ellos trabajen sean las que se ganaron hace 2 años atrás y efectivamente respondan por los intereses que nosotros lo pusimos en el cargo del hoy. Mencionaste oposición. Pedro Miguel González también mencionó que sobre eso no profundizamos porque hubo mucho tema importante. Claro que sí. Pero ¿cuál es el verdadero rol de la oposición? Sentarme como un papagayo a decir, es que la gasolina, es que el desempleo, es que el metro, todo está mal, es que las medicinas, es que... No, el papel de la oposición es decir, señores, aquí tenemos esta propuesta. Y presionar y ser una ladilla, como se dice en buen panameño, hasta lograr que el gobierno te escuche y poner en práctica ese proyecto. Pero no, el tema es que yo no le voy a dar mi idea al gobierno de Nito para que la haga. En definitiva. Y también puede ser el tema del gobierno de Nito, no es que no puedo aceptar esa propuesta porque viene la oposición y entonces perdemos ahí. Aquí hay que trabajar es para ayudar al país y todo jugar su rol como un equipo, así como en el equipo de fútbol, cada uno tiene una posición, su tarea. Sí, mi querida Susan, te doy un ejemplo. Yo, por ejemplo, soy partícipe de que la Asamblea Nacional de Diputados no esté en mayoría con el que está en el Ejecutivo. Mientras más oposición haya en la Asamblea, a mi criterio, se fortalece la democracia. ¿Por qué? Porque no gana el clientelismo. ¿Por qué? Porque no gana la corrupción, ganan las ideas, ganan las propuestas. Y nosotros nos encontramos con una oposición, y no de ahora, sino quinquenio tras quinquenio, una oposición carente de proponer, una oposición carente de dar ideas, creyendo que si yo como oposición doy una propuesta y Hugo, que es el presidente, la ejecuta, pues perdí yo y ganó Hugo. Aquí nosotros no vemos personas, aquí vemos el país. Y en la medida en la que propuestas, en la medida en que criterios, en la medida en la que ideas, ese mundo de las ideas que efectivamente hablaba Platón, que refutaba Aristóteles, pero que Platón sostenía, pues claramente debe de tener una participación clara dentro de la política, de ese marketing, de ese mercadeo, de esa red que se diseña. Y la oposición debe ser clara, debe ser contundente y decir, yo me opongo por esto, esto y esto, pero propongo esto y lo otro. Y miren que nosotros tenemos buenas propuestas para salir de la crisis que tenemos hoy, pero es el gobierno en turno que no lo quiere llevar a cabo. Entonces, en la medida en la que haya una oposición clara, contundente y real, con un liderazgo político, y no solo pensando en elecciones de quinquenio tras quinquenio, y a quién pongo en un cargo, a quién pongo en una dirección, a quién quito, a quién le doy, esto no es lo que nosotros debemos priorizar. La ganancia del Ejecutivo, la ganancia del gobierno, la ganancia de la oposición. Aquí, quien gana o pierde es el país y todo lo que los integramos. Y quien está perdiendo es el país, porque hablamos de los liderazgos, pero los liderazgos son una expresión de los partidos. Y los partidos están en crisis. Sí, y los partidos han perdido tanto espacio que hay gente que le ha ganado la delantera porque sí viene, no solamente como sangre nueva, siendo independiente, sino con eso. Este es el problema, pero aquí está mi propuesta. Este es el problema, pero aquí está la solución. Antes, ante cualquier circunstancia, era común que los partidos publicaran un comunicado, estando en oposición, y te decían que si nos oponemos a tal decisión que el gobierno, que pero decían, y proponemos, entonces venía la propuesta, y eso enriquecía el debate, y muchas veces, hombre, salía un consenso para solucionar los problemas. Como debería ser. Eso está haciendo falta, y eso es parte, uno de los síntomas de la crisis de los partidos político, porque que un líder vaya a quejarse y a lamentarse, eso lo hace el que está en la sala viendo televisión. En definitiva. Usted como líder tiene que ser diferente, sí, y es lo que no hay. Esa crisis política que señala Hugo, efectivamente la vemos reflejada en las palabras del propio Pedro Miguel, quien indica que no está gobernando el PRD, sino quienes están en el gobierno son miembros del PRD. Y yo me quedo con esto el día de hoy, O sea, mira, la crisis se profundiza a tal punto que ser torrijista no es lo mismo que ser PRD no es lo mismo que ser miembro del gobierno, ser miembro del gobierno no es lo mismo que tener el poder. Esto es un punto que tenemos que esclarecer. Y si se quiere llegar al poder, pues hay que tener efectivamente ese liderazgo y tratar de dejar esa crisis para mejorar los cimientos del Estado. Gracias, mi querido Jan.